En esta mañana, hermanos amados, vamos a inclinar nuestro rostro delante del Señor para presentar esta enseñanza, una enseñanza maravillosa que el Espíritu de Dios nos ha permitido en varias semanas estar escudriñando de su palabra. Incline ahí su rostro delante del Señor para que el Señor tome control de todas las cosas, nos bendiga y abra nuestra mente y nuestro corazón para lo que Él tiene para nuestra vida. Padre, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, yo te alabo, yo te doy gracias, Jesús, por tu presencia, tu misericordia, tu bondad en medio de nosotros. Señor, que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo trabaje, Jehová, en cada uno de nuestros corazones, Padre, a través de tu Espíritu. Ábrenos, Señor, la mente, abre, Jehová, el corazón, Padre mío, fortalécenos, Señor, en esta hora, Padre. Derrama, Jehová, de tu presencia, Jehová, y de tu poder en esta hora, Padre, delante de ti. Gracias te damos, Señor, oh Dios, por cada uno, Jehová, de mis hermanos, Señor, se han dispuesto en esta mañana, Padre, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo, pasa carbón encendido en mi boca, Padre, para que no hable Jehová la mujer, sino tu Espíritu Santo en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana, hermanos amados, vamos a continuar con la enseñanza que tiene por título La santificación conlleva una obra interior. Entonces, hemos entendido que una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo llega a morar en cada uno de nuestros corazones. Bueno, el Señor no solamente viene y nos limpia a cada uno de nosotros de nuestros pecados, de nuestras prácticas de pecado, sino que nos lleva a poder trabajar en lo profundo de nuestro corazón para que se establezca una obra interior. Su obra, hermanos amados, se realiza de adentro hacia afuera, para que nosotros, hermanos, podamos cada día llegar a alcanzar la naturaleza y la imagen de semejanza de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Y esto nosotros lo logramos a través de su palabra que nos va a ir enseñando, que nos va a ir mostrando, hermanos, qué es lo que tiene que llegar a cambiar en cada una de nuestras vidas, como lo estuvimos analizando. Y en esta mañana yo les voy a pedir, por favor, que vayamos al libro de Hebreos en su capítulo 5, versículo 14, leo para ustedes, Hebreos 5, 14, dice así la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ahí vamos a ver, hermanos amados, que dentro de esa obra interior es necesario que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, a medida que el tiempo va avanzando, a medida que nosotros vamos escudriñando su palabra, que nos vamos metiendo en ella, tenemos que ir alcanzando grados de madurez. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de madurez, estamos hablando de un crecimiento mental, de un carácter moral, estamos hablando de llegar a ser perfectos, de llegar a ser maduros en el Señor, hermanos amados. Cuando nosotros leemos aquí que dice que ese alimento sólido está hablando de la palabra de Dios que nos lleva a usted y a mí a negarnos a nosotros mismos, es llegar a aprender con sinceridad a obedecer a Dios. Es poder escudriñarle, hermanos amados, es poder conocerle, pero para eso yo tengo que ejercitar los sentidos, hermanos amados, espirituales en algo muy particular, que es llegar a tener un discernimiento del bien y del mal. Y ese discernimiento es muy sencillo, es solamente hacer la diferencia entre lo que es hacer la voluntad de Dios y no. Entonces, la única forma en la que yo voy a querer tener una garantía de que estoy participando de ese alimento sólido, hermanos amados, es teniendo conocimiento de su palabra, es escudriñándola, es poniéndola por obra toda, de principio a fin, es llegar a ser experta en la palabra, para que entonces ella y a cada uno de nosotros podamos llegar a alcanzar esa madurez que es lo que Dios quiere, que podamos nosotros seguir trabajando en esa obra interior. Cuando habla de los sentidos, hermanos amados, está hablando de esa percepción. ¿Cómo percibes tú la vida? ¿Cómo percibes tú la relación de pareja? ¿Cómo percibes tú la relación, hermanos amados, padres con hijos y viceversa? ¿Cómo percibimos nosotros a Dios mismo? ¿Cómo nosotros, hermanos amados, conocemos al Señor y le ponemos a Él por obra cuando escuchamos de su palabra? Bueno, es importante entender que
en ese entendimiento, hermanos amados, vamos a ser ejercitados. Cada vez que yo oigo, por ejemplo, que tenemos que la palabra dice, perdonados los unos a los otros, ok, ya eso está en mi mente. Ya yo entiendo que esa es la voluntad del Señor. ¿Qué procede? Cuando esta obra interior se tiene que trabajar en cada uno de nosotros, si sucede algo, alguna situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con alguna persona, mis padres, con mi mamá, con mi papá, con cualquier persona, y yo entiendo esta palabra, entonces yo me apresuro a ponerla por obra. Entiendo, hermanos amados, con sinceridad de corazón, lo logro obedecer porque me niego a mí misma, me niego a vivir en una vida llena de rencor. Acepto el perdón de Dios primero para mí y entonces se lo puedo llegar a dar a otros. Por eso habla, hermanos amados, de un crecimiento cada día, de poder llegar a entender, hermanos amados, que todo lo de este mundo, hermanos, se va a perder valor. Entonces, cuando hablamos de rencores, celos, pleitos, contiendas, todo eso lo podemos encasillar en la parte de lo que es el mal y la parte de lo que es el bien, podemos meter la parte de lo que es o de lo que implica el amor, la misericordia, la bondad y todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Pero es necesario, hermanos amados, que haya un entendimiento claro de saber que esa santificación, que no es solamente venir y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, congregarme en una iglesia, escuchar palabra, ya sea presencialmente o virtualmente, como lo hemos venido haciendo, y se queda ahí. No, esa información usted la tiene que bajar a su corazón, permitirle al Espíritu que trabaje en su corazón para que entonces sus reacciones, para que sus acciones, hermanos amados, sean conforme a Dios, sean, hermanos amados, de restauración, que restaure la relación que usted tiene con su familia, que restaure la relación que usted tiene con sus hijos, con sus padres, con cada una de las personas que están a su alrededor, hermano amado, y también aún la percepción que yo tengo de Dios mismo. Porque eso, hermanos amados, me va a llevar a mí cada día a negarme y entonces a la hora de negarme yo puedo hacer la voluntad del Señor. Ya yo no me encierro en mí misma, ya no me encierro en mis propios pensamientos ni en mis propios sentimientos, hermanos amados. Y a alguien que le quedó bien clarito esta parte, hermanos amados, en esta parte es, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Y yo quiero por favor que ustedes me acompañen a Primera de Corintios en su capítulo 9. Vamos a ver cómo Pablo peleaba, hermanos amados, y cómo él se esforzaba en tratar de discernir y de actuar y aún él de moverse. En Primera de Corintios vamos a estar leyendo en el capítulo 9 los versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea yo que yo, habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en la forma en la que Pablo expresa, hermanos amados, esa participación de este alimento sólido, de esta madurez, de esta santificación, de esta obra interior, él se aseguraba de que todas las cosas que él hiciera fueran, hermanos amados, al propósito de Dios, porque él dice ahí, da varias parábolas, habla de que todos, cuando hay una carrera, todos a la verdad corren, y que dice ahí, para recibir, hermanos amados, una corona corruptible. Y dice que de ellos, de todos se abstienen con tal de llegar a obtenerla. Y si hacen esas cosas, hermanos, para lo de este mundo, ¿cuánto más nosotros tendríamos que hacerlo para el Señor? Y si una persona, hermanos amados, como les decía inicialmente, se quiere preparar para alcanzar
una carrera, lograr y alcanzar la medalla y alcanzar, qué sé yo, los premios y los primeros lugares. Ellos se ejercitan, ellos están entendidos de cuál es el fin que ellos quieren, cuál es el anhelo de su corazón, llegar a alcanzar X o Y, premio, como les decía. Entonces él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, porque alcanzan lo de este mundo. Pero dice, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo llega a una conclusión en el 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y cuando habla de la aventura, hermanos, es sin dirección. Pablo se aseguraba de que lo que él hiciera, hermanos amados, estuviera dándole golpes certeros, que él estuviera produciendo un crecimiento espiritual. Quiere decir entonces que cada vez que yo me siento a escuchar una enseñanza, yo tengo que asegurarme que me está quedando lo suficientemente clara porque yo necesito y me es urgente ponerla por obra, de que si yo no entiendo algo, yo me voy a apresurar a buscar el consejo, a buscar a los maestros para que me expliquen cómo yo puedo poner esto por obra, porque tengo tanto rencor en mi corazón que no me lo permite. Entonces, si yo no logro poner la palabra por obra, hermanos amados, no estoy alcanzando la madurez ni estoy participando de este alimento sólido que es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros para que se haya y se dé un crecimiento espiritual en medio de nuestros corazones, para que ya yo no sea la misma, para que haya cambios, hermanos, en medio de nuestras vidas. De esta manera, dice, peleo, no como quien golpea al aire. Él se aseguraba, hermanos amados, de llegar a golpear lo que realmente tenía que llegar a ser golpeado en él. Y el 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y no era literalmente que él se iba a golpear. Ahí lo que está diciendo era que él tenía la capacidad de negarse a sí mismo. ¿Tienes tú la capacidad, hermanos amados, de negarte en tu rencor hacia alguna persona en la cual te has sentido ofendido por él? ¿Tienes tú, hermanos amados, la capacidad de perdonar? ¿Tienes tú, hermanos, la capacidad de llegar a entender que hay soberbia en tu corazón y que necesitas de aprender a ser humilde, a no sentirse mejor que los demás? ¿Tienes tú la capacidad, hermanos amados, de desechar todas estas cosas para que tú no estés golpeando al aire, sino que puedas estar golpeando tu propio cuerpo en el entendimiento de que estás haciendo con sinceridad la voluntad del Señor y estás tratando de obedecerle a Él todos los días? De esta manera, dice, de esta manera tan particular yo lo voy a hacer. Es necesario, para mí es necesario trabajar en esto, no solamente llegar a identificar lo que está torcido o dañado en nuestras vidas, sino que haya una restauración en medio de nuestros corazones, porque dice él, y lo pongo por servidumbre. Lo sujeta, hermanos amados, sujeta todas las cosas que en él veía torcidas porque era necesario para él poder heredar la vida eterna. Hoy por hoy, hermanos, en medio de nuestros corazones, nosotros tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios está llegando a lo profundo de nuestro ser, de buscar, de profundizar si en medio de nuestros hogares yo estoy siendo el cabeza de hogar que Dios demanda que yo sea. Si yo soy ese sacerdote en medio de mi casa como cabeza de hogar, hermanos, estoy llevando esa función adecuadamente. Que si tengo que poner a mi familia en oración a las 7:30 o a las 9:30, como el Señor nos ha venido mostrando, porque entiendo que es necesario entrar en esa búsqueda para con Dios, para que el Señor venga y sacie y guarde y cuide nuestros corazones en todas las cosas que Él ha venido mostrando. Me ejercito en el discernimiento del bien y del mal, hermanos amados, de que si hay fluctuancia en medio de mi corazón, que esa fluctuancia cada día vaya menguando, porque yo voy a permanecer firme en la brecha, creyéndole al Señor todos los días de mi vida, porque yo sé que Él tiene su obra que se está haciendo en medio de mi corazón. Entendemos nosotros, las esposas, hermanos amados, a sujetarnos a nuestros maridos, trabajo en la obra interior en medio de mi corazón.
en medio de mi trabajo, hermanos amados, logro tener un crecimiento personal en medio de mi corazón cuando las cosas que están alrededor son adversas y hago la voluntad del Señor, porque no solamente veo lo que está afuera, sino lo que Dios está trabajando en medio de mi vida, de que saber que estoy ejerciendo mi trabajo adecuadamente, correctamente. Pablo decía, de esta manera yo corro, de esta manera yo peleo. Pablo estaba muy seguro, hermanos amados, de la forma en que él se estaba ejercitando. Él quería garantizar que lo que él estaba haciendo iba a producir un resultado positivo en la vida de él. Porque si dice ahí en el 27, sigue diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De quedarnos solamente, hermanos, como oidores olvidadizos. Que nada más oigo la palabra, muy bonita, me gustó mucho lo que dijo, pero no logro interiorizarla, comerla, tragarla, procesarla, para que ella, hermanos amados, me ayude a mí a hacer la voluntad de Dios, a negarme a las pasiones, a los deseos engañosos de nuestra mente y de nuestro corazón, para no quedar en una posición, hermanos amados, como si nosotros solamente venimos y nos decimos que somos cristianos o que vamos a una iglesia o que yo leo la Biblia o que yo hago X cosa o sirvo en una iglesia o soy obrero en una congregación, sino que estamos garantizando, hermanos amados, en nuestros corazones de que hay un crecimiento espiritual porque veo en mis miembros una madurez, hermanos amados, cuando me niego a mí misma a participar de las cosas de este mundo, porque yo sé que debo de discernir todas las cosas, que debo de hacer la diferencia, que tengo que hacer en esa parte la voluntad del Señor. Por eso Pablo decía eso, corred de tal manera que lo obtengáis. Hermano, no se desgaste en cosas que no convienen. Métase a estudiar la palabra, las escrituras, hermanos. Fortalézcase cada día en el Señor. Apresúrese cada día, hermanos amados, a creer en Él. Apresúrese todos los días en la mañana a leer las escrituras, a escudriñarlas, a entender a Dios. Si en algo, hermano, usted no entiende a Dios, métase con Él, métase en oración, búsquele en clamor para que entonces Dios le revele y entonces usted tenga la capacidad de golpear su cuerpo. Aprendas a negarte a ti mismo. Porque cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos, hermanos amados, soy una persona, un cristiano que vive en amargura. Soy un cristiano que vive derrotado. Soy un cristiano que sé que tengo menosprecio, pero ahí está y no sale. Soy un cristiano que me da miedo los retos. Soy un cristiano que no da pasos de fe. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que cada uno de nosotros, más bien al contrario, demos esa parte de creerle cada día al Señor y cuando venimos y ponemos entonces su palabra por obra. Entender ese propósito de Dios, ese entendimiento que tiene que llegar a nuestros corazones, hermanos amados, para hacer cada día la voluntad del Señor. Y vamos a irnos, por favor, al libro de los Efesios. El libro de los Efesios, por favor, en su capítulo 4, vamos a leer los versículos del 12 al 13. Dice así la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito de Dios, hermanos, aquí está establecido, es perfeccionar a los santos, perfeccionarlos a cada uno de nosotros. Es que usted, hermano amado, entienda que usted es un hijo de Dios, que usted es una persona que Dios ha escogido, que lo sacó de la multitud y lo estableció en una iglesia. Entonces, en esa iglesia Dios te va a perfeccionar. ¿Con qué propósito me va a perfeccionar el Señor?
Nos dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice, del Hijo de Dios. Entonces, trate de traer a memoria todo el conocimiento que usted en este momento tiene de Dios. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Qué sabe usted de Jesús? ¿Qué sabe? Y aquí nos dice el Señor que todos tenemos que llegar a la unidad de la medida de la fe y del conocimiento, hermanos amados, del Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar a la misma medida, y es a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Tenemos nosotros, hermanos amados, que entender que tengo que buscar a Cristo, tengo que buscarlo a Él para que su obra se dé en cada uno de nosotros, dice, hasta alcanzar la estatura de Jesús. Y no solamente nos vamos a quedar en los ministerios que Jesús ejerció aquí en la tierra, y ojalá que así sea, pero nos vamos a enfocar en lo que Dios trabajó en lo profundo de Él. Dice que a través de lo que Él padeció, hermanos amados, aprendió obediencia, que Él siempre glorificaba al Padre. Usted lee los evangelios y dice que Él se retiraba a orar, que Él ayunaba como era costumbre, que Él clamaba siempre delante del Señor, que Él supo que Dios siempre estaba a favor de Él, que Él, hermanos amados, pudo calmar la tempestad, que Él tuvo el poder y la autoridad, hermanos amados, para sujetar todos los vientos, para sujetar, hermanos, todo lo que estaba ahí contrario, de poder llegar nosotros a entender que yo tengo que llegar a esa medida de ese varón perfecto, y la medida de esa obediencia lo llevó a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, quedó establecido para usted y para mí, que yo sepa que debo de ir a morir en ese lugar, de morir a mis pasiones, morir a mis deseos, morir a mis argumentos, morir a mi razonamiento, morir a lo que se detiene la obra de Dios en medio de nuestros corazones, porque dice que Dios nos va a perfeccionar, nos va a trabajar, hermanos amados, nos va a hacer perfectos a través de su palabra. Su palabra tiene la capacidad, porque ella es espíritu, de penetrar y redarguir el corazón del hombre. Y cuando hablamos de redarguir, es que lo va a inquietar, es que no te va a dejar tranquilo, hermano amado, hasta que su obra se perfeccione. Y el Señor constantemente te va a decir, perdona a tu hermano, perdónalo, perdónalo. Y tal vez yo me revelo en mi corazón y digo, no quiero, no se lo merece, pero ese espíritu va a trabajar y va a trabajar y va a trabajar, porque Él quiere que yo alcance la medida de ese varón perfecto, como cuando Cristo estaba, hermanos amados, en la cruz, y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él no se vio a sí mismo, no vio su dolor, no vio su angustia, sino que Él simplemente ejecutó la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros lleguemos a alcanzar. Y ahí dice que plenitud, hermanos amados, que está ahí proyectado, dice que es rellenar o terminación. Esto es subjetivamente lo que llena, ¿verdad? Como un contenido, suplemento, copiosidad, multitud u objetivamente lo que es llenado, como contenedor, desempeño, periodo. Dice que también es abundancia, cumplimiento, lleno, llena, plenitud, pleno, plena, dice remiendo y restauración. Entonces, ahí lo que Dios nos está diciendo, hermanos amados, cuando habla en la escritura de que quiere que usted y yo lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, es que termine su obra. Termine su obra en usted. Termine la obra que Él empezó en mi vida. Que la concluya, que yo avance, que si yo tengo, qué sé yo, 28 años de ser creyente, tiene que haber un cambio en mi vida,
Y hablo del cambio no solo en los dones que nosotros ejercemos como maestros, ministros, sino en la obra interior, en medio de mi corazón, donde habían temores, donde habían miedos, donde habían complejos, menosprecios. Hermanos amados, tengo que saber que Dios tiene que trabajar en medio de mi corazón para que entonces Él termine esa obra en medio de mi vida, para que yo sea completa, para que yo sea, hermanos amados, que haya todo lo necesario para que Dios venga y sustente todas las áreas de mi vida, para que yo me sienta plena en Él, para que no necesite nada de lo de este mundo, para que yo no requiera de lo de este mundo, ni vicios, hermanos amados, ni la moda de este mundo, ni la gloria de este mundo, no la necesito porque en Cristo estoy plena, estoy llena, alcancé la estatura de un varón perfecto que era Cristo Jesús para que Él venga a perfeccionar mi vida. Entonces mi relación con Dios es sumamente fuerte como la que hubo en Cristo. Él nunca, hermanos amados, dudó de que Dios estaba a favor de él. Nunca, hermanos amados, dudó que si Dios le escuchaba o no le escuchaba. Y él hacía ciertas aseveraciones y decía, Señor, tú que estás en los cielos o cosas así, estoy parafraseando, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Lo digo para que crea toda esta multitud, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Él tenía una convicción personal en su corazón de que el Padre siempre estaba ahí a favor tuyo o a favor de Cristo en ese momento. ¿Tienes tú, hermano amado, esa convicción de que Dios está a favor tuyo? Como la tuvo Jesús en ese determinado momento, como la tuvo Pablo en esto que estamos leyendo. ¿La tienes tú? Tengo yo esa convicción en mi corazón, hermanos amados, de llegar a creer que Él va a venir a perfeccionar mi corazón, que Él no me va a dejar con lo que ya yo alcancé en el Señor, sino que vamos a proseguir hacia adelante, vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir penetrando y no me va a importar lo que Dios siga mostrando de mí, porque eso es necesario para que venga y transforme, venga y trabaje en nuestro corazón. Que si soy desobediente, tarde que temprano voy a ser obediente, hermanos amados, que si antes era insujeta como oveja, vengo y logro sujetarme al Señor, a las autoridades establecidas por Dios, que si se me da un consejo, logro ponerlo por obra, porque su obra se va perfeccionando, va trabajando en nuestros corazones en diferentes áreas de nuestra vida. Es importante, hermanos, que yo entienda esta enseñanza, porque esta enseñanza es sumamente crucial para nosotros, porque muchos cristianos se han quedado viviendo la gloria pasada. Es que Dios me libertó hace 20 años del licor, es que Dios me libertó hace mucho tiempo de lo que eran las drogas, es que antes yo era un adúltero y ya no lo soy. Bueno, maravilloso, eso es maravilloso, porque de ahí nos sacó el Señor a muchos. Pero ¿qué está haciendo Dios hoy en tu vida? ¿Qué está transformando hoy Dios en tu vida? ¿Hay incredulidad? ¿Qué hay, hermano, en tu corazón? ¿Qué tiene que venir el Espíritu de Dios a perfeccionar en ti? ¿Hay culpa tal vez? ¿Te culpas a ti mismo por las cosas que pudiste haber hecho o no? ¿Te culpas, hermano amado, y viene esa culpa a golpear tu mente y tu corazón de alguna u otra manera? Dios viene a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra a perfeccionar esa área en tu vida, a transformar ese corazón. Por eso es importantísimo que yo pueda llegar a entender que cuando hablamos de esta plenitud, hermanos amados, es de algo completo, lleno, de una restauración total en el Señor, donde va a haber abundancia, donde, como les decía, no voy a necesitar absolutamente nada, nada, nada de lo de este mundo, porque Cristo va a ser suficiente para mí. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si, hermanos amados, le permito al Espíritu de Dios trabajar, yo no sé cuántos años tiene usted en el Señor. No lo sé, hermano. No sé desde cuándo usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, pero pregúntese en esta mañana,
Si pudieras tener aquí una medida y tu obra interior fuera medida, ¿qué estatura tendrías? ¿Qué tamaño tendrías, hermano amado? ¿Cuánto le has permitido tú al Espíritu de Dios trabajar en ti? ¿Cuánto, hermano amado, le has permitido tú al Señor, hermanos, trabajar en medio de tu corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere venir a transformar? Ya no solamente las prácticas de pecado, sino las raíces de amargura que estaban en el corazón. Las raíces, hermanos, donde dice la palabra que un poquito de amargura contamina todo. Todo nos va a contaminar. Apresúrate a perdonar a tu mamá, apresúrate a perdonar a tu papá, apresúrate, hermanos amados, a perdonar a las personas que tú consideras que te hirieron, que te lastimaron de alguna u otra manera. Permítele al Espíritu que ponga bálsamo en tu vida a través de tu palabra, a través de ella, que venga y sane y que tú puedas soltar todas estas cosas que arrastras para que entonces nada te detenga en ese crecimiento, hermanos amados, mental, para que tengas ese carácter de Jesucristo, el mismo que tuvo él, que no le importó absolutamente nada con tal de hacer la voluntad del Señor, de seguir caminando en Él, de buscarle a Él, de buscar, hermanos amados, su presencia cada día en el entendimiento, hermanos amados. Y les voy a pedir, por favor, que vayamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de Pablo, y para eso les voy a pedir, hermanos amados, que vayamos a Segunda de Timoteo en su capítulo 4, vamos a estar leyendo los versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor, hermanos amados, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vean qué pasaje, hermanos amados, más maravilloso, qué pasaje más espléndido. Aquí vemos, hermanos amados, el resultado de un hombre que le permitió a Dios trabajar en lo profundo de su corazón, que no se quedó con la gloria pasada. Él se extendió hacia adelante y dice, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No lo veo a usted lleno de temores y de miedo de que me voy a morir, que no sé qué va a pasar, es que mis hijos, es que mi familia, es que mi esto, es que mi ministerio, es que yo. No, hermanos amados, vemos a un Pablo aquí entendido de la voluntad de Dios para él. Él estaba seguro, aún tenía una relación tan profunda con Dios que ya él sabía que tarde que temprano el Señor iba a pedir su espíritu porque ya iba a partir con él literalmente a morir. Y entonces él dice, he peleado la buena batalla. ¿Y cuál es la batalla, hermanos amados, que él pudo haber peleado, sino la buena batalla de la fe? La buena batalla donde dice ahí, ha acabado la carrera. Recuerdan el pasaje que anteriormente veíamos, es que todos corren, corred de tal manera que lo obtengáis. Y aquí en Timoteo, él está contándole a él, a Timoteo, a la iglesia, le está contando que él peleó, que él, hermanos amados, acabó esa carrera, que guardó la fe. Vean todo lo que él hizo. Él, hermanos amados, dice ahí, he guardado la fe. Se aseguró que cada paso, hermanos, que él daba, que en cada momento en que él estaba, que él pudiera llegar a guardar esa fe, la esperanza, la convicción de lo que no se ve, la certeza de que había un Dios poderoso que lo iba a levantar. Y sigue diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, porque él sabía que había alcanzado un galardón. Él sabía, hermanos amados, que ya su obra había sido hecha completa en la vida de él, la cual me dará el Señor, dice juez justo, en aquel día.
estaba preparado, enteramente preparado para recibir al Señor, estaba preparado para que Dios le dijera, venid bendito de mi Padre, a las moradas eternas, a las que están conmigo ahora. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? ¿O crees que eso es un cuento? ¿O crees que eso es algo de la historia? ¿O crees que tal vez así sí va a pasar, pero no sé cuándo, algún día? Hermanos amados, ¿cuántos mandó ya en este momento a llamar el Señor delante de él? ¿A cuántos hoy están durmiendo y ya no están con nosotros, hermanos amados? Porque Dios los mandó a llamar y ahí dice que a todos los que aman su venida les está guardada esa corona de justicia. Vamos a llegar a ser coronados. Y cuando habla de corona no es algo físico, hermanos amados, es una señal de autoridad que Dios le está otorgando al Hijo de Dios, que perseveró, que logró permanecer, que le permitió al Espíritu de Dios trabajar en la vida de él, como lo está trabajando en ti. Puedes tú decir en esta mañana, es que yo he peleado la buena batalla de la fe, es que yo me he negado a mí misma, es que he tratado al máximo de hacer la voluntad del Señor, es que yo sé que Dios trabajó, ya yo no soy el mismo, ya Dios está haciendo una obra diferente en medio de mi corazón, en medio de mi vida. ¿Entiendes tú, amado hermano, lo que Dios quiere hacer en esta mañana a través de esta enseñanza? Es que tú no te quedes solamente diciendo, sí, es que ya yo acepté a Cristo, sí, ya yo, el Señor vino y me transformó. O vino el Señor a través del Espíritu Santo. Sí, yo sé que Dios está ahí. No, hermanos, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida plena, que usted y yo disfrutemos de las cosas adecuadamente, sabiendo que nuestra mirada está en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Pablo lo llegó a entender. Pablo lo dijo, hermanos, con convicción, sin miedo a que lo señalaran, sin miedo a lo que dijera la gente que lo conocía. Él se lo dijo abiertamente a Timoteo y le dijo, yo he peleado la buena batalla, yo corrí lo que tenía que correr, yo guardé la fe, solo me está reservada la corona, nada más ya que me pongan a mí la medalla, pero estoy segura de que lo que yo hice está en el Señor completo, pleno, porque el Señor me guió. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de esta enseñanza, hermanos amados. Llevarnos a nosotros a que podamos interiorizar y no solamente esa enseñanza, de aquí en adelante todas las enseñanzas, hermanos, prédicas, meditaciones, lo que usted escuche, usted ya sabe que lo tiene que interiorizar, que lo tiene que llevar a lo profundo de su corazón, no solamente en la parte externa, sino en la obra interior. Asegúrese de que usted esté trabajando. Y si usted no está trabajando en esa obra interior, hay muchas personas que están a su alrededor que lo pueden ayudar, que lo pueden orientar, que lo pueden, hermanos amados, llevarlo a usted a ese entendimiento para que lo vea, usted pueda ver cuál es la plenitud de Cristo. ¿A dónde es que estás completo en Él? Tengas o no tengas, hermanos amados, estás completo en Él porque Él te saciará de todo su bien. Las promesas de Dios son eternas, son maravillosas, hermanos amados. Su poder hasta el día de hoy se hace ver, se hace sentir en medio de las congregaciones, en medio, hermanos amados, de la iglesia. Dios levanta hombres y mujeres que teman a su nombre todos los días. Levanta hombres de oración, levanta mujeres de clamor, levanta, hermanos amados, a los niños. Hermanos amados, Dios está levantando a los niños de esta congregación, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el propósito es que usted y yo en algún momento de nuestra vida, ojalá lo más pronto podamos llegar a decir, he peleado la buena batalla o la estoy peleando. Señor, yo sé que la estoy peleando porque el rencor que tenía, Señor, ya no está en mí, porque el menosprecio ya no está en mí, porque los deseos de este mundo ya no están en mí, porque las prácticas de pecado ya no están en mí. Lo ven, hermanos amados, y entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, y entendemos a Dios. Y entonces, cuando yo lo entiendo, me es más fácil poner por obra su palabra. No se conforme, hermano amado, con lo que ya alcanzó en el Señor.
No se conforme, por favor, no nos conformemos, ninguno de nosotros, no nos conformemos, hermanos amados, extiéndase hacia adelante. Extiéndase hacia lo que el Espíritu de Dios tiene para usted, hermano. Espere lo que Dios tiene, porque grandes cosas hará nuestro Dios a favor de su pueblo. Que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. En esta mañana, hermanos amados, una vez que esta enseñanza ha concluido, permita al Espíritu continuar en medio de su corazón, ahí a donde usted está. Si usted tiene al lado a su familia, a sus hijos, hermano amado, si usted tiene que pedirles perdón, hágalo, abrácelo, dígale, perdóneme, porque yo necesito la obra de Dios en medio de mi corazón. Incline ahí su rostro, hermano amado, y vamos a orar para que el Señor siga trabajando en medio de su corazón. Padre, en esta mañana, Señor oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor oh Dios, sea ministrando, Jehová, nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, delante de ti. Derrama, Jehová, de tu poder, derrama, Jehová, de tu perdón, de tu misericordia. Sé bálsamo en esta hora, Padre, para cada uno de mis hermanos que se pudo haber conectado, poderoso Dios. Que tu palabra, Jehová, llegue a los corazones, a la profundidad de sus corazones. Levántale, Señor, cada día conforme, Jehová, a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a todo lo que tú has hecho. Haznos entender, Padre, cada día que tu propósito es llegar a perfeccionarnos, Señor, en el hombre interior. Derrama, Jehová, de tu poder en esta hora, Señor. Te doy gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor. Y si alguno no te conoce, Padre bueno, que abra su corazón en este día y le diga, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados, límpiame y seré más blanco. Lávame, Señor, oh Dios. Escucha esas palabras, Padre, escucha esas palabras que esta persona pudo haber expresado delante de ti, Señor, y recíbelo como tu Hijo, para que esa obra, Jehová interior, Señor, comience, Padre mío, y podamos cada uno de nosotros llegar a la medida y aún a la estatura de un varón perfecto, Padre. En esta mañana, Señor gloriosa, yo te doy gracias, Jesús, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana, hermanos amados, que la bendición del Todopoderoso siga tocando sus vidas y sus corazones. Los amamos mucho en el amor de Cristo y pronto nos veremos, hermanos amados. Que el Señor les bendiga y que la gloria del Señor resplandezca sobre usted. Dios les bendiga, hermanos amados, en el nombre del Señor.